David Matías se ha desempeñado como consultor financiero desde el año 2014. Estudió Administración de Empresas y cursó múltiples diplomados en finanzas personales y empresariales por la UNAM, la Universidad de Pensilvania y certificaciones por el Sistema Conocer. Se ha especializado en temas económicos, financieros y especialmente en el amplio mundo de las inversiones, desempeñándose como estratega financiero certificado, trabajando con 6 bancos, 6 aseguradoras, 4 fondos de inversión, 2 reestructuradoras de crédito y un banco de tierra, contando con cédula autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y certificación como estratega por Hegemon Group International. Recientemente obtuvo un máster en FinTech por la Asociación Mexicana de Inversionistas de la mano del Instituto Viva, la Bolsa Institucional de Valores y en colaboración con FinTech México. Hoy está en proceso de obtención de una certificación por la AMIB, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, y se encuentra cursando un máster en Private Equity en alianza con Deloitte México, liderado por Marcus Dantus y Gabriel Belsol, y un diplomado en Venture Capital and Angel Investment por Startup Links, Quantico VC y CAFI. En el 2017 cofundó Multiasset, firma promotora de inversiones especializada en la estructuración y fondeo de proyectos en estos sectores. Sector mercados financieros en 2017. Instrumentos dolarizados en gestión activa de compra y venta de activos con desempeño del 23% al 45% anual variable. Sector inmobiliario con fibra T en 2019. Instrumentos de crecimiento de capital en bienes raíces con la seguridad, garantía y gran plusvalía de la tierra propiedad privada con desempeños del 25% al 78% anual variable en el desarrollo inmobiliario Full Slam Cancún, y del 18% al 24% fijo anual en el restaurante más emblemático de Oaxaca, Terraza Santo Domingo. Sector agronegocios con Agrotech en el 2020. Ha impartido seminarios y conferencias en el IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, la Universidad Anáhuac, La Salle y diversas facultades de economía, cámaras empresariales, asociaciones e instituciones públicas y privadas. Es columnista y pluma financiero en diversos periódicos y revistas de circulación nacional e internacional como Obras Expansión de CNN. Es creador de la estrategia Ruta del Inversionista y GPS Finance Program. Es cofundador de Neuroeconomic Center, un centro de coaching financiero con programación neurolingüística. Es fundador de programas financieros como Finanzas y Café y Hacks Financieros. Cofundó el Consejo de Promoción del Mezcal de México y firma en el Senado de la República. Incursionó como inversionista en el sector culinario con el restaurante Diego y Yo en Presidente Masaryk 123, Polanco, en la Ciudad de México. En este 2023 desarrolla iSource Byte Multiassets, programa que está formando a miles de agentes independientes como profesionales certificados en finanzas e inversiones a través de su propia entidad de evaluación y certificación del Sistema Conocer, y está en creación de proyectos en próxima atracción de fondos como Playcell, Compañía Nacional de Telefonía Celular y Telecomunicaciones, Rapture, Desarrollo e Investigación Aeroespacial, Universidad Euroamericano, Educación en línea con visión y presencia en el metaverso, Agroeólica, generador de energía aplicado al sector agro, Ilum y Cumora y Atom Solar 3, proyectos de energía sustentable con los que se ha logrado asociar con los tiburones en el programa Shark Tank México. Hoy es consultor financiero para más de 2.893 personas físicas y morales. Visita nuestro sitio web y redes sociales como David Matías MX. David Matías, dándote poder como inversionista. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? A todas y a todos, gracias por estar por acá. Bienvenidos. Hoy me encuentro en las oficinas corporativas de Plaza Parque, lugar que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Hoy vamos a platicar acerca de fondos de inversión. Me gustaría que por ahí puedan comentar de dónde nos saludan, número 1, y número 2, a qué se dedican, para tener un poquito de contexto sobre todos ustedes. Em, Fíjense que quise impartir esta masterclass porque he notado que, pues, entre tantas opciones, ¿verdad?, de inversión que de pronto hay también una confusión en cuanto a: yo tengo cierto capital, lo invertí en tal empresa, pero realmente no sabemos el instrumento, ¿sí?, en el cual está invertido o el tipo de fondo de inversión
en el cual pues tenemos algo de capital diversificado. Esto también tiene que ver muchísimo con un tema de regulación y con un tema de autorización. Entonces, por esa razón, quise pues abordar hoy en esta charla estos temas y también me gustaría muchísimo que desde la profesión que ustedes ejercen, desde su experiencia de inversión que tengan, que me puedan preguntar todo lo que sea relacionado a temas de inversión o a temas de negocios. Recuerden que aparte, pues de fungir como consultor financiero, pues también soy, o consultor de inversiones, también soy inversionista. Emprendí y hasta la fecha, ¿verdad? Bastante desde el año 2010 y pues también en sociedad tenemos varias empresas, entonces hay cierto expertise y cierto camino recorrido que pues yo estaré pues encantado de poderlo compartir con ustedes. Dice, saludos desde Glendale, Arizona. Mexicali, Baja California, instrumentación industrial, proyectos, ¿ok? Pregunta, ¿cuándo va a ser la inauguración de la terraza? El siguiente año, de hecho a inicios de año, ya vamos a tener la fecha tentativa y les vamos a comunicar a todos. Saludos desde Chino, California. Pues muchísimas gracias. Fíjense que hay una variedad súper amplia, súper grande en cuanto a fondos de inversión. De pronto vamos a estar tocando algunos conceptos que van a ser el genérico, ¿sí? Un concepto genérico. ¿Por qué? Porque hay en diferentes países, hay distintas regulaciones, distintas legislaciones que nos pueden o no catalogar como un fondo de inversión aquella empresa o aquel instrumento en el cual nosotros pues estemos diversificando. Entonces, el objetivo de hoy es que tú puedas identificar todos los tipos de fondos de inversión que hay y si ya tienes algo de capital diversificado en algún proyecto, que puedas tú saber, ¿sí? Específicamente en qué instrumentos o en qué tipo de fondo de inversión tienes tú ese capital diversificado. Entonces, con toda la confianza, las preguntas, adelante, por favor. Y fíjense, vamos a empezar por esto que es muy básico. Fíjense, cuando yo tenía algunos negocios, algunas empresas, estaba yo emprendiendo. Escuchaba, ¿verdad?, de todo esto, pero pues no tenía yo tanto que ver en estos temas porque pues no tenía yo capital en excedente pues para poder diversificar, entonces pues no me interesaba. Pero ya que empecé a entrar en esa intención de poder invertir, me di cuenta que tenía un montón de dudas, muchísimas preguntas con respecto a, pues, opciones de inversión. No sabía qué era un fondo de inversión o qué era una caja de ahorro o un banco. No lo tenía, claro. Entonces, pues, el objetivo es hoy darte esa información para que tú tengas poder de decisión con respecto a esa información. Entonces, pues, un fondo de inversión es un conjunto de valores, ¿sí? Eh, integrado por las aportaciones de varias personas. Esto se llama economía colaborativa. Fíjate, todos los hoteles de la cadena Fiesta, ¿sí? Gran Fiesta Americana, etcétera, son construidos en su mayoría, al igual que grupos de hospitales, al igual que plazas comerciales, por un instrumento, en este caso bursátil, que se llama o se conoce como fibra, que tiene dos definiciones, fondo de inversión o fideicomiso en bienes raíces, un fideicomiso de inversión en bienes raíces. Entonces, eso es un fondo de inversión, digamos, una bolsa en donde varias personas aportan capital para hacer algo que uno solo no podría hacer o que sería demasiado arriesgado y que entonces ya varios van a hacer el cumplimiento de ese objetivo. Y luego dice aquí, cada inversor participante o cliente del fondo, ¿verdad? Posee una parte, es decir, esto es a través de acciones. Entonces, cuando alguien invierte en un fondo de inversión, eh, es parte, ¿sí? Es propietario de un todo, ¿sí? De una parte de ese fondo de inversión. Y, bueno, ofrece la posibilidad, pues, de hacer inversión colectiva. Esto son términos genéricos, ¿verdad? Sin meternos, por ejemplo, en la ley FinTech, que la ley FinTech pues establece qué es
el fondeo colectivo. Entonces, sin entrar en temas de legislación, estos son los términos genéricos, ¿verdad?, que podríamos estar teniendo. Entonces, fíjate, en este momento, seguramente tú, sin saberlo, quizás estás haciendo parte de un fondo de inversión nacional o extranjero, de un fondo de inversión quizás centralizado o descentralizado, si es que tu inversión la estás haciendo de pronto en alguna criptomoneda. Que por cierto, en cuestión de criptomonedas, estamos, fíjate, hoy nuevamente Bitcoin, la que tiene 58%, ¿verdad? De la dominancia, ¿verdad? En todo el ecosistema cripto, volvió a tocar máximos históricos en $108,000, cuesta un Bitcoin. Y bueno, pues estamos ahí eh, a punto de llegar, ¿verdad? Al límite de Bitcoins que pueden existir, que son 21 millones de Bitcoins. Entonces, si tú estás invirtiendo o tienes algo de capital en Bitcoin o en cripto, seguramente lo haces a través de un fondo de inversión o de algún exchange y quizás no lo sabes, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar también ahora a entender qué es una inversión. Si se dan cuenta, estamos totalmente en los básicos para poder entender entonces qué es una inversión y cuáles son los componentes de una inversión. Si yo les pregunto acá en el chat qué es una inversión, muy probablemente van a escribir, pues es cuando pongo algo de capital y espero recuperarlo más algunos rendimientos. Pero si yo les preguntara, bueno, ¿cuáles son los componentes de una inversión? Probablemente por ahí nos atoramos, ¿no? Entonces, todo esto te va a servir para toma de decisiones, pues, de inversión. Como todo el contenido que tenemos por acá, para eso te va a servir. Entonces, fíjate, los elementos que componen un fondo de inversión, que componen, perdón, una inversión, son los siguientes. Y fíjate, yo aquí hago pues, un paralelismo, digamos, entre una receta de cocina y una inversión, porque para efectos prácticos, pues son muy similares. Entonces, fíjate, una inversión se compone de los activos, que sería similar a una receta, digamos, de un pastel, ¿sí? Una receta de un pastel tiene diferentes ingredientes, entonces esos son los activos de inversión. Y luego, esa receta, ¿verdad? Te va a dar diferentes cantidades de ingredientes. Entonces, la composición del portafolio, ¿sí? ¿Qué porcentaje de capital tienes en cada instrumento de inversión? Te va a dar, pues aquí, una composición del portafolio. Y vamos a ver si es una inversión más para personas conservadoras o para personas más arriesgadas, más aversas, pues al riesgo de volatilidad, al riesgo de precio, ¿sí? Entonces, un tercer ingrediente o componente de una inversión son los plazos de inversión. Eh, Seguramente aquí vas a tener alguna confusión en cuanto a ver, ¿has escuchado corto plazo, mediano plazo, largo plazo? A lo mejor cuando hablas de metas empresariales, metas familiares, metas de negocio, metas profesionales, puedes tocar una meta de corto, mediano, largo plazo. Es lo que todos conocemos, ¿cierto? Entonces, en las inversiones de capital privado, o sea, todo esto que nosotros tenemos acá como activos alternativos, activos reales, también existe una propia definición de los plazos de inversión y bueno, aquí mismo te los voy a dar para que tú los tengas muy presentes. Fíjate, cuando tú metes, ¿verdad? Al horno, sí, ese pastel, ¿sí? Ese pastel pues ya tiene unos ingredientes, los activos, ya tiene una composición, una cantidad de ingredientes, ¿sí? De cada activo, ¿sí? Un portafolio bien diversificado, bien distribuido. Em, y luego vas a decidir cuánto tiempo, ¿verdad? Dejas el portafolio trabajando o cuánto tiempo dejas la mezcla del pastel, ¿verdad? Adentro del horno, ¿sí? Y esa presión o esa temperatura que va a recibir ya todo el componente sería la aversión al riesgo, ¿sí? Alta temperatura, digamos alto riesgo. Temperatura bajita, pues un riesgo conservador. Y temperatura media, digamos, ese sería un término intermedio en cuanto a aversión al riesgo, ¿sí? Y entonces, si tú ya definiste la receta, ¿sí? Del pastel que te gusta, de la inversión que te gusta de acuerdo a los objetivos que tienes, si algo de los elementos falla,
no te va a salir bien la inversión, ¿sí? Si alguno de los activos está no vigente, está caduco, al igual que una receta, ¿verdad? De pastel, no te va a salir. Si tu composición del portafolio excede, ¿verdad? De acuerdo a la receta, excede cantidades, tampoco te va a salir. Y si no respetas los plazos de inversión, si no respetas los tiempos de cocción del horno, sí, tampoco te va a salir. O se va a quemar tu pastel, o va a estar inmadura, o va a estar cruda, ¿verdad? El elemento que vas a meter a cocción o que vas a someter a alguna presión, ¿sí? O que vas a poner a trabajar tu capital. Entonces, si uno de esos elementos falla, no te va a salir bien la inversión, ¿sí? O si la receta que te dieron es inexacta, también no te va a salir mayormente, pues, satisfactoria la inversión, ¿sí? Dice, ¿por qué no piden préstamos directos al banco, una empresa bien constituida, o le sale más caro para su inversión? Fíjate que existe algo que se llama apalancamiento o nivel de apalancamiento. Todas las empresas en sus razones financieras tienen una razón financiera que se llama razón financiera de apalancamiento. Y cuando tú quieres hacer muchos proyectos, hay tres maneras de poder crecer como empresa o como grupo de empresas. Hay tres formas. Una de ellas es justamente el banco, ¿sí? Por aquí para Fausto, una de ellas es el banco. Pero el banco tiene límites de crédito que aunque tú tengas buenos flujos, te topa, ¿sí? Hay algo que se llama capacidad de pago libre, ¿sí? Cuando pides un préstamo personal, préstamo hipotecario o préstamo de empresa, un crédito pyme, hay un nivel máximo, hay un tope, ¿sí? Por tus flujos que traigas, en primer lugar. Entonces, cuando a una empresa o grupo de empresas se les acaba el financiamiento bancario, va la segunda alternativa, que sería una salida a bolsa. Cuando alguien sale a bolsa, en México es carísimo y te tardas como 3 años en salir a bolsa. En Estados Unidos es mucho más rápido y hoy México quiere hacerlo más flexible con la nueva reforma y las nuevas reglas que hay para poder cotizar en bolsa. Entonces, esa es tu segunda opción, salir a bolsa. Y entonces ya te haces empresa pública y pues cientos de miles de personas pueden invertir tokens o fracciones chiquititas para poder financiar el crecimiento de la empresa. Y la tercera opción es lo que en este caso este fondo de capital privado hacemos, que es ir con potenciales inversionistas a través de diferentes ofertas privadas de valores reguladas por la Ley del Mercado de Valores, artículo 8. Y entonces no corremos todo el proceso que requiere una oferta pública, que como repito es muy costoso y muy tardado, y luego, the audio is off, dice, no se escucha, pero sí tengo mi micro, ¿no? Este, eh, y, y bueno, y el primero, pues para nosotros no es viable porque, pues a nosotros simplemente se nos terminaría el crédito por la capacidad de pago de una empresa. No podríamos crecer a tanto ni a un cierto ritmo. Entonces, por esa razón, usamos este tercer tipo de financiamiento que se llama pues atracción de fondos de capital privado, ¿sí? Esa sería la respuesta, mi estimado Fausto. Gracias por la pregunta. Y fíjate, em, vamos ahora al tema y por favor, todas las preguntas que vayan teniendo, con muchísima confianza, por favor, háganlas, porque eso va a estar nutriendo la sesión. Muy bien. Ahora dice, bueno, ¿qué es el plazo de inversión? Pues el tiempo que se deja el capital ahí trabajando. Eso sería el plazo de inversión. Eh, y entonces, fíjense, aquí está la definición. Hablamos de un corto plazo cuando son 3 a 12 meses que dejas trabajando el capital. 3 a 12 meses eh, que dejas trabajando el capital, pues ahí ese es un corto plazo, corto plazo. Luego, pueden entrar a mi TikTok a ver si tengo audio porque dice que no se escucha. Y luego, fíjate, el mediano plazo sería entre 12 a 60 meses. Ese es un mediano plazo. Muchísimas gracias, Akuma, por el comentario. Vamos a revisar qué onda por acá. Mediano plazo, 12 a 60 meses. Y ya más de 60 meses, ese es un largo plazo. 61, 72, 120 meses, ese es un largo plazo. En lo personal,
yo no tengo prácticamente ninguna diversificación de portafolio, o sea, personalmente y en consultoría, ninguna tengo con respecto a largos plazos de más de 60 meses, ninguna. El plazo más largo, pues en mi caso es de 60 meses, ¿sí? Algunas por ahí de 72 meses quizás, pero la mayoría a menos de 60 meses es mi tiempo de inversión por mi tipo de perfil pues, de inversionista, ¿no? No es congruente. Pues para mí, eh, con todo gusto, Fausto, ¿no se escucha el audio? Ah, bueno, voy a reiniciar la sesión en TikTok porque vamos a, voy a finalizar la sesión y arranco de nuevo, ni modos. Ok, entonces fíjense, lo siguiente que vamos a ver ahora es cómo funciona, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes de un fondo de inversión? ¿Cuáles son los componentes de un fondo de inversión? Entonces, fíjate, estos son los elementos. Fíjate, para saber si tú estás invirtiendo o no en un fondo de inversión, los componentes son estos de acá. Los componentes mínimos son estos de acá. Primero, la entidad gestora es la encargada de ver dónde se va a colocar, dónde se va a poner el capital, de qué manera, de qué forma, en qué momento, la gestión del activo, ¿sí? De los activos. Un fondo de inversión posibilita, ¿verdad?, a los miembros obtener rendimientos de forma colectiva, a diferencia de hacerlo, pues, de forma individual. Ya lo decíamos que, pues, esto es un tema de apalancamiento y de economía colaborativa, ¿sí? Lo que uno no puede hacer entre 20, 50, 100 personas, sí lo podemos hacer. Y normalmente nosotros tenemos ofertas de inversión de manera privada para un máximo de 100 personas, dependiendo del instrumento. Entonces, por eso tenemos que estar pues ahí constantemente constituyendo y demás. Entonces, bueno, ahí están los valores. Dice, los valores por los que se integra el fondo son resguardados por una entidad bancaria regulada. Es decir, cuando tú vas a invertir en un fondo de capital privado, que es mi tema de especialidad, no vas a llevar, ¿verdad? Por ahí tu dinero, o sea, tu efectivo, no lo vas a llevar pues ahí a la oficina, ¿verdad? Lo que tienes que hacer es bancarizar y luego transferir el capital a una entidad bancaria, ¿sí? Regulada, cualquier banco, para que esta entidad pueda, pues, utilizar, la entidad gestora pueda utilizar el capital bancarizado que le llega y entonces tú tengas una trazabilidad. Es decir, que tengas registro virtual, que tengas registro de cuando el capital estaba en tu cuenta, luego lo mandaste a la cuenta de la empresa y luego de la cuenta de la empresa también hay un rastreo de hacia dónde se fueron destinando en diferentes partidas esos montos de inversión recibidos y que se tienen que gestionar, ¿sí? Y bueno, otra parte bien importante, los tipos de fondos de inversión. Y fíjate, acá te voy a dar, o sea, solamente unos generales de los tipos de fondos de inversión. Gracias, Karen, sí se escucha. Es que en el TikTok decían que no se escucha. Eh, no sé, ¿se sigue sin escuchar? Ah, bueno, qué raro, fíjate. Bueno, ni modos. Eh, entonces, fíjate, vamos a dar los generales de los tipos de fondos de inversión y cuando tú identifiques, ¿verdad? Si tienes alguna inversión en un tipo de fondo de estos que vamos a hablar, escribe por ahí el número uno, por ahí en el chat, ¿no? Para que si tienes alguna pregunta, pues podamos identificar qué dudas, ¿no? ¿Qué preguntas te surgen con respecto a el capital que de pronto puedas tener en un fondo de inversión de este tipo? Entonces, fíjate, primero están los fondos de deuda. Acá el único cambio acá es en dónde o en qué se invierte el capital, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un fondo de deuda va a invertir el capital en obligaciones de gobierno, ¿sí? En bonos, en letras y en pagaré, es decir, en puros instrumentos, ¿sí? Que prácticamente esos instrumentos, ¿sí? Te van a estar garantizando una rentabilidad, ¿sí? Una rentabilidad te van a estar garantizando estos fondos, pactada ya de forma periódica, anual, diaria, etcétera, ¿no? Entonces, los fondos de deuda. Por ejemplo, puedes encontrar fondos de deuda del gobierno por parte de GBM, Casa de Bolsa,
fondos de deuda directamente con gobierno, que desde Felipe Calderón se hizo esto de CETES directo, es un fondo de deuda, o bien fondos de deuda en Allianz, en aseguradoras. Los bancos también van creando las ofertas en fondos de deuda, ¿sí? Em, Posteriormente, bueno, también tenemos los fondos de renta variable, ¿sí? Acuérdate que la renta fija y la renta variable, pues la única diferencia es que la renta variable, tal cual, va a estar fluctuando, va a estar variando en cuanto al rendimiento que te pueda pagar de manera periódica. Entonces, estos recursos, estos fondos de capital, pues se invierten en acciones, ¿sí? De diferentes empresas, de diferentes sectores. Y entonces, como se invierten en acciones, pues el rendimiento, pues va cambiando porque los rendimientos en las acciones de una empresa, pues dependen de cómo le vaya a la empresa, ¿sí? Eh, Luego tenemos fondos de fondos, que son pues una mezcla, ¿verdad? Bueno, tenemos ahí los fondos mixtos, que son recursos que se invierten en los fondos de deuda y en los fondos de renta variable, ¿sí? Eh, por ejemplo, cuando tú inviertes en algún plan educativo, por ejemplo, en algún plan privado de inversión, plan privado de retiro, normalmente hay una mezcla que el fondo te va a realizar o que te puede sugerir. Y dice, vamos a dejar 40% en renta variable y 60% en renta fija. Y entonces eso crea y se pone a trabajar pues en un fondo mixto. Los bancos también te pueden ofrecer un fondo mixto, pues de su propio nombre, ¿no? De su propia firma. Y luego están los fondos de fondos. Eh, Hay una empresa que se llama Fondica. Fondica, pues es un fondo de fondos. Normalmente Fondica, pues te ofrece invertir en un fondo que está diversificado en 10 fondos más. Entonces, cuando tú inviertes ahí, pues prácticamente tu capital se va a invertir, se va a diversificar en, por ejemplo, en un fondo ya integrado en un fondo mixto, de hecho, ya integrado de Actinver, en un fondo de Santander, en un fondo de Nacional Financiera, que sería pura deuda, en un fondo de Sura, en un fondo de Franklin Templeton, en un fondo de GBM, ¿sí? En un fondo de Banorte, en un fondo de Scotiabank. Entonces, ya totalmente está diversificado. Y pues eso, pues, hace que el fondo sea menos variable, menos volátil. Luego están los fondos garantizados, que aquí se te va a garantizar el monto que pones inicialmente de capital, como su nombre lo dice, fondo garantizado, y un cierto rendimiento a un plazo determinado. La diferencia entre esto y el fondo de deuda es que los fondos garantizados se invierten normalmente en empresas de proyectos productivos, de infraestructura, etcétera, pero pues aquí hay un compromiso de regresar totalmente el capital. Es decir, no se va a deuda del gobierno, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, finalmente, eh, bueno, siguiendo aquí en la conversación, tenemos también, como pueden ver, los fondos inmobiliarios. Como su nombre lo dice, pues el capital ahí se invierte, pues tal cual, en bienes inmuebles, ¿sí? Ya sea obteniendo rendimientos de las rentas, de la apreciación de la tierra, que serían las operaciones de compra, venta, plusvalía. Y luego también están los fondos agropecuarios, que pues como aquí su nombre lo dice, pues se invierte el capital en proyectos agro, ¿sí? De diferente naturaleza cada activo biológico. En plantaciones de café, en plantaciones de algodón, de sorgo, etcétera, son los fondos agropecuarios. En ese sentido, esos fondos agropecuarios sí van a estar invirtiendo en el activo real, sí van a estar invirtiendo en el activo tangible, pues no van a estar invirtiendo en documentos, ¿sí? No es, van a estar invirtiendo en spot, pues no en instrumentos o en stocks, ¿sí? Eh, y luego, fíjate, dice acá, puede contener todo, este caso es el fondo de cobertura. Dice, el fondo de cobertura para mí es como el rey de los fondos de inversión, porque puede contener todos, ¿sí? O algunos, ¿sí? De los fondos que tenemos acá y otros tipos, dice ahí, de fondos y activos de inversión de cualquier tipo. Es decir, un fondo de cobertura
tú puedes poner capital en un fondo de cobertura y van a estar invirtiendo en compra-venta, por ejemplo, de autos, en empresas, en empresas en etapa tardía, en empresas en etapa temprana, en fusiones y adquisiciones. Van a estar invirtiendo pues en todo lo anterior y todo lo que se pueda crear en cuanto a pues activos de inversión, ¿sí? Entonces, aquí no hay una restricción en cuanto a en qué sí se puede y en qué no se puede, ¿sí? El fondo de cobertura no tiene ninguna restricción y mayormente el fondo de cobertura, pues, invierte en lo que es un poco más volátil y un poco más averso al riesgo. Por ejemplo, en acciones de empresas que pueden tener cierta madurez, o sea, en etapa temprana, ¿sí? Y que todavía son moldeables, que todavía los fondos de cobertura pueden intervenir en esas empresas para hacerlas crecer de forma importante, de forma interesante, ¿sí? Em, y fíjate, yo te quiero hacer acá para cerrar la sesión, que hora es 40, ¿no? Y estamos a 5 minutos de cerrar la sesión. Fíjate, te quiero hacer una comparativa de lo que conocemos como renta fija, renta variable y todo este tema, todo este mundo de activos alternativos. Por ejemplo, un fondo de cobertura es un activo alternativo, ¿sí? Acuérdate, hay activos alternativos y activos reales. Todo lo que no sea renta fija, todo lo que no sea renta variable, se puede catalogar como activos reales y activos alternativos. Fondos de cobertura, criptomonedas, colección de autos, colecciones de pinturas, bienes raíces, ¿no? Todo lo que implica compra-venta, plusvalía, eh, tal cual, todo lo que no sea renta fija o variable son activos alternativos y activos reales. Y entonces, fíjate, lo que vamos a comparar acá es más o menos cuál puede ser el desempeño anual, ¿sí? Que fíjate, en renta fija tenemos pues un 4 al 11, contemplando que las tasas están un poco altas, al menos en México. En renta variable podemos esperar un 12% a un X%, porque puede ser un 18, puede ser un 15, dependiendo pues de cómo estén los mercados de acciones normalmente. Y fíjate, en activos alternativos y reales, puedes esperar pues por lo menos de un 20% hacia arriba. Pero, pues fíjate, el tipo de desempeño, verá que tenemos acá en renta fija, es fijo, pactado, es rendimiento simple. En el caso de renta variable, pues tal cual, es renta variable, rendimiento variable. Y en activos alternativos también es rendimiento variable, ¿sí? Dependiendo de cómo le vaya al negocio o al activo, pues así va a ser el rendimiento. El plazo mínimo, fíjate, en renta fija, pues puedes tú estar a vencimiento diario, o sea, puedes estar sin plazo fijo o puedes estar a corto o mediano plazo. Aquí sí tú lo puedes elegir, pero también puede ser a largo plazo los bonos de 5 años, de 10 años. Hay bonos hasta de 30 años, que para mí sería una locura, pero bueno. Eh, Corto y mediano plazo, renta variable, ¿sí? Y activos alternativos normalmente es un mediano plazo y un poco menos, ¿sí? Entre corto y mediano plazo. La garantía, fíjense, esto es algo de lo más importante, la garantía. ¿Qué garantiza tu capital cuando estás invirtiendo en este tipo de instrumentos? Entonces, en cuanto a la renta fija, sí hay una garantía documental, un documento, ¿sí? Un papel, pues, ¿no? Que te dice que te está garantizando un rendimiento. En cuanto a la renta variable, no hay una garantía documental de ese rendimiento. Cualquier instrumento de banco, de aseguradora, casa de bolsa, lo que quieras, en cuanto a renta fija y renta variable, todo esto, renta variable, no te lo garantiza documentalmente. Lo único que sí te garantiza un porcentaje anual, por ejemplo, de rendimientos, sería la renta fija. Pero ante esta desventaja, por supuesto que también hay ventajas, por ejemplo, el tipo de contrato, ¿sí? Este es un título de deuda, tal cual, del tipo que sea. Una renta variable sería una oferta pública y en el caso de activos alternativos, puede ser otro tipo de contrato, pero normalmente es una oferta privada de valores, ¿sí? Puede ser algo diferente, pero normalmente es oferta privada. Y fíjate, en cuanto a liquidez, la renta fija es totalmente líquida porque puedes tener vencimiento diario.
y únicamente esperas el tiempo de subasta, ¿sí? Para poder vender tus títulos y tener tú la liquidez totalmente. La renta variable, pues también te puede dar liquidez de corto o mediano plazo, pero aquí requieres enajenar las acciones, al igual que en activos alternativos, requieres vender a un tercero las acciones, ¿sí? Como todo tipo de acciones, requieres enajenar, pues, la titularidad de tus acciones, ¿sí? Vender tus acciones tal cual. Y se venden, pues, a un precio de mercado, que normalmente las acciones, lo que podemos esperar de una acción, es que pues la puedas tú vender más caro que como la compraste, siempre y cuando pues te esperes cierto periodo de tiempo en el que la empresa, al igual que sus acciones, pues hayan madurado. Y luego tenemos el tema de la rentabilidad garantizada. En la renta fija, sí, tal cual, o sea, hay un rendimiento por un porcentaje, 4, 5, 6, 10% garantizado, sí lo hay. En el caso de renta variable y de activos alternativos y reales, no existe un porcentaje asegurado, es imposible, pues asegurado. Y de hecho, legalmente tampoco se puede, ¿sí? Un instrumento legal de renta variable legalmente no puede establecer, no, es imposible, ¿sí? Información disponible, fíjate, cuando tú vas a invertir, por ejemplo, a CETES, tú te puedes meter a toda la metadata y puedes tener toda la información que tú quieras para tomar una decisión, ¿sí? Eh, en la renta variable también puedes accesar, porque recuerda que todo lo que está en renta variable, acciones, son empresas mayormente de oferta pública. Entonces, al ser oferta pública, pues toda la información financiera está totalmente disponible y en línea para que tú puedas hacer el respectivo análisis, ¿sí? Hace poco estaba viendo el análisis de rentabilidad, por ejemplo, de Grupo Electra. Grupo Electra crece un increíble 13.6% anual. ¿Sí? Es lo que crece esta empresa. Entonces, bueno, toda esa información es pública. ¿Cuánto gana? O sea, toda la información es totalmente pública, entonces se puede hacer un análisis ahí. Y fíjate, en el caso de los activos alternativos, no hay tanta información disponible. Esa es la naturaleza, ¿sí? De un activo alternativo, de un activo real. Es decir, cuando tú vas a comprar, por ejemplo, un terreno, lo compras barato, lo quieres vender luego más caro, no hay una base de datos, menos, ¿no? En línea exacta sobre tu terreno que compraste, ¿sí? No existe. Tú tienes que crearla, tienes que hacer pues un mapeo de la zona, tienes que hacer una scouting, una búsqueda inmobiliaria de precios, de condiciones, etcétera, para determinar el valor de tu terreno. Y luego tampoco puedes saber exactamente en cuánto lo vas a vender. Puedes aproximarte, puedes acercarte, sí, pero si inviertes, por ejemplo, en una finca de café, tampoco vas a tener información disponible más la que es obvia, ¿no? ¿Cuántos años lleva el café ahí sembrado? ¿Cuánto te puede llegar a producir? La finca de quién era antes y ahora quién es el dueño, cómo entras tú como inversionista. Es decir, la información en activos alternativos y activos reales es un poco más limitada, ¿sí? Y luego, tipo de oferta pública y privada. Aquí, o sea, empresas de oferta pública y privada te pueden ofrecer títulos de deuda, renta fija. Renta variable mayormente es una empresa pública, y digo mayormente porque pues en México es un país capitalista donde prácticamente si es legal puedes hacer la actividad que tú quieras y mezclarla, combinarla como tú quieras, por eso digo mayormente. Y ya en el tema de activos alternativos, mayormente son ofertas privadas, ¿sí? En este caso, ofertas privadas de valores, ¿sí? Y finalmente, instituciones ofertantes, empresas ofertantes. Fíjate, tú puedes encontrar instrumentos de renta fija donde sea. En el celular, ¿verdad? Puedes entrar a la aplicación, por ejemplo, de, este, de CETES, o la aplicación del banco, una aplicación de seguros, o una aplicación de casa de bolsa, una aplicación, o puedes acudir a cualquier fondo de inversión. Y también en fondos de capital privado hay ofertas de deuda limitadas, sí, por su naturaleza, pero también las hay. Cuando quieres invertir en fondos de renta variable, fíjate también más o menos lo mismo, ¿verdad? Banca, seguros, casas de bolsa, fondos de inversión. Normalmente renta variable a través de acciones en oferta pública, como dice acá, pues no lo encuentras en fondos de capital privado porque son privados tal cual, ¿sí?
Y bueno, ya los activos alternativos, pues mayor y reales los encuentras normalmente en fondos de capital privado y no vas a encontrar activos alternativos y reales ni en banca, ni en casas de bolsa, ni en aseguradoras, ni en fondos de inversión. Normalmente los encuentras pues tal cual, previo a tener un desarrollo pues tan fuerte, ¿no? Como para estar en una casa de bolsa, por ejemplo. Y normalmente este tipo de empresas pues desempeñan su labor durante 15, 20, 30 años, el tiempo que dure pues el activo de inversión, y luego ya la forma de salir del mercado es que liquidan a todos los inversionistas, eh, acuerdan, ¿no? O llegan a los acuerdos de lo pactado y pues liquidan el fondo, ¿sí? Cuando el activo deja de ser negocio, ¿sí? O cuando todos los inversionistas deciden que ya no quieren, ¿no? Estar dentro de tienen esa opción de liquidar o tienen la opción de hacerse empresas públicas y cotizar en bolsa. O número tres, tienen la opción de tokenizar el activo y pues lanzarlo de manera internacional. Específicamente acá en el grupo CBI Multiassets, pues estamos haciendo dos de las tres opciones de salida. El proyecto Maguey Token, por ejemplo, para poder salir, ¿sí? Para tener la salida exitosa es la tokenización, que es tokenizar, internacionalizar el proyecto y pues hacer un lanzamiento mundial del proyecto. En cuanto a las cadenas de restaurantes, los spots y la división de restaurantes del clúster, lo que vamos a hacer ahí, pues es una salida por un evento de liquidez, que sería que un grupo grande nos compre todo y se acabó, ¿sí? Todos ya nos retiramos, ¿no? En ese sentido, a través de esa estrategia de salida, que es una de varias estrategias de salida que nosotros podemos identificar. Entonces, pues bueno, con esto ya estamos, voy a silenciar por aquí, dice Sandra, ¿no? Pero no me deja silenciar. Por ahí, no, ¿verdad? Poner, bueno, vamos a tener que ponerla en la sala de espera, yo creo, una disculpa. Ahí está, no la podemos silenciar, ni modos. Este, dice Sandra accedió a la sala de espera, ¿no? Entonces ahí está. La vamos a dejar en el banquito de los castigados, ¿no? Porque no pudimos silenciarla lamentablemente. Entonces, bien, estas son las preguntas, ¿verdad? Perdón, esta fue la sesión teórica, ¿verdad? Ahora vamos a poder también dar consultoría con respecto a temas prácticos, pero ya temas prácticos los solemos abordar en consultoría, pues porque ya son temas un poco, o de hecho más, o de hecho totalmente privados. Entonces, vamos a dar estos 10 minutos de descanso, ¿verdad? De la sesión para poder comenzar, si no hubiera preguntas, ¿sí? En punto de las 8 de la noche, la presentación, que es de las últimas presentaciones ya del año. Vamos a estar comenzando totalmente la presentación de Terraza Santo Domingo. Me parece que va a estar la directora del proyecto, doctora Nayeli Cuevas, por acá conectada. Entonces, bueno, les voy a dejar, si no hubiera preguntas, quiero compartirles que en el año 2025 vamos a estar sacando 3 certificaciones en temas financieros, de inversiones y de sector inmobiliario, de comercialización de bienes inmuebles. Eh, voy a estar regalando cinco becas al 100% de esas certificaciones validadas por el sistema Conocer, que es de la Secretaría de Educación Pública, con validez oficial y todo. Personalmente voy a impartir las sesiones. Entonces vamos a regalar 5 becas de 3 certificaciones del sistema Conocer que tienen que ver con temas de inversión inmobiliaria o con temas de inversiones y temas inmobiliarios. Y vamos a estar regalando, bueno, 5 certificaciones y vamos a regalar un máster con beca del 100% para cursar un máster, uno de los 7 másters que tiene la Asociación Mexicana de Inversionistas. Si a alguien de los que está aquí conectado en la sala le interesa una de las 6 becas, ¿verdad? 5 becas al 100% para certificaciones por el sistema Conocer y una beca al 100% de algún máster de la Asociación Mexicana de Inversionistas, bueno, escriba el número 1 acá en el chat, porque en el mes de febrero vamos a estar realizando el sorteo
Y a través de las historias que tenemos, pues vamos a estar publicando historias en en el WhatsApp de las diferentes empresas, ¿sí? O en el WhatsApp personalmente, ¿no? El que termina en 04, para poder darle las fechas de convocatoria y qué requisitos deberían tener para poder llevarse una de estas 6 becas, 5 certificaciones Conocer y un máster de la Asociación Mexicana de Inversionistas al 100%. No vas a pagar ni la inscripción, ni las mensualidades, ni nada, absolutamente nada. Y todo es con validez oficial. Además, te va a incluir mentoría durante todo el 2025 de todo lo que tú quieras. Si tú quieres que yo y nuestro grupo de personas certificadas demos agregación, o sea, este tipo de certificaciones a tu equipo de trabajo, a todos los colaboradores de tu empresa, a todos los familiares que tengas, grupos de amigos que tengas. Va a ser al 100% también gratis, solo para una persona, ¿verdad? Porque el tiempo es limitado y demás. Entonces, a ver, voy a tomar capturas de pantalla por acá de los interesados para poder hacerlos pues partícipes de la convocatoria. Genial, pues muchas gracias. Por ahí está Sandra también. Listísimo, muchísimas gracias. Una disculpa, Sandra, no podíamos silenciarte hace rato, te tuve que poner en sala de espera. Una disculpa por la grosería, dijeran por ahí, pero no encontramos la manera, pero ya estamos acá, todo listo y todo en orden. Entonces, bueno, de lo primero que tienen que hacer sería guardar mi contacto de WhatsApp porque pues ahí voy a estar publicando las diferentes convocatorias. Van a ser 6 convocatorias, entonces todas estas masterclasses que vamos teniendo por acá, todas los comunicados pues para poder otorgar esas 6 becas Conocer y Asociación Mexicana de Inversionistas al 100% va a ser a través de las historias de WhatsApp y listas de difusión. Entonces es importante que pues escanees este código de WhatsApp, este código QR, porque aquí vamos a estar mandando comunicaciones del programa Advisors, de temas de inversión, de las masterclasses, de estas 6 becas al 100% que vamos a otorgar, y de todas las novedades. Vamos a abrir 2 proyectos, 3 proyectos de inversión más en este 2025. Cabe mencionar que ya como firma son 5 proyectos los que ya están pagando capital y rendimientos pues a cientos de inversionistas y pues bueno, todo eso es gracias a la confianza de todos ustedes. Entonces, gracias por la participación y nos vemos en exactamente 5 minutos para comenzar esta presentación de Terraza Santo Domingo, donde prácticamente el siguiente año vamos a estar abriendo, vamos a estar ya arrancando operaciones en este 2025. Así es que estamos cerca de ya tener fechas de apertura, ¿sí? De este proyectazo, que es uno de los 10 spots emblemáticos, Terraza Santo Domingo. Así es que es importante estés pues muy pendiente, ¿verdad? Muy atento a pues a esta comunicación que vamos a estar teniendo de Terraza Santo Domingo, sobre todo si ya eres socio, socia del proyecto, porque pronto te va a estar llegando por ahí pues la invitación, ¿sí? A la semana de aperturas que vamos a estar teniendo, pues yo creo que va a ser más o menos como un mes de aperturas que vamos a estar teniendo, para que vayas por ahí reservando, agendando la fecha, pues para que vengas a Oaxaca totalmente a disfrutar de este spot del que seguramente ya eres propietaria o propietario. De igual forma, fíjense, a los que ya son inversionistas, si no les ha llegado su reporte de inversionista de Terraza, avísenme, ¿verdad? Mándenme un mensajito por acá que podemos dar seguimiento con el área de atención a inversionistas para que recibas tu reporte con el estatus actual, el estado actual del proyecto. Entonces, pues nos vemos en exactamente 3 minutitos para continuar con esta presentación. Así es que 3 minutos y nos vemos nuevamente por acá.